En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros y por nuestras familias. Bueno, como siempre, a mí me gusta hacer un esquema, digamos, con una serie de puntos y decirlo al inicio, cosa que más o menos se imaginen lo que puede llegar a venir, más allá del contenido, pero me parece que uno cuando agarra un libro, una de las cosas que mira básicas es el índice, ¿no? Entonces, para que tengan el índice de esta catequesis sobre los hermanos de Jesús. Pero como van a ir viendo, no es el único tema del que voy a hablar, pero si uno tiene que ponerle un título, es el que yo puse en el flyer, los hermanos de Jesús. El primer punto va a ser una introducción. El segundo va a ser, sobre todo, mencionar los distintos textos bíblicos en donde se habla de los hermanos de Jesús. El tercer punto, hablar de la Virgen María, mostrando que no hay un texto que diga los hijos de María. En todo se habla de el Hijo de María. El cuarto punto, porque digo, en el segundo aparecen los hermanos de Jesús. Entonces, en el cuarto punto, lo que voy a hacer va a ser encontrarle la madre a esos hermanos de Jesús. Porque esas personas tuvieron una madre que no fue la Virgen María. Entonces, en el cuarto punto, todo un entretejido bíblico, pero bueno, ánimo, síganme. Ahí voy a demostrar que esos hermanos de Jesús tienen una madre distinta a la de Jesús. En el quinto punto, una especie de apéndice, digamos, pero un regalito que nos hacemos al hablar de San José, porque tanto María, Jesús y José forman la Sagrada Familia. Entonces, en el quinto punto voy a hablar un poco de San José. En el sexto punto, mostrar en qué sentido Jesús tuvo hermanos. Y en el último punto es la conclusión, es el número 7, en el que cierro con María. Bueno, voy a comenzar. En primer lugar, negar la virginidad perpetua de María Santísima, virgen antes, durante y después del parto, negar la virginidad perpetua es un ataque a la Virgen María. Entonces, lo que yo me propongo en esta catequesis es defenderla, o al menos recordarles a las personas que escuchen esta catequesis la verdad de la fe, no tanto lo que pueden llegar a escuchar por ahí. Por eso digo, atacar a la Virgen María en este punto, como en otros, es un tema delicado. María solamente tuvo un hijo, Jesús. Pero me baso sobre todo en una frase de San Agustín que dice: la verdad es como un león, no tienes que defenderla, déjala suelta y se defenderá sola. Por eso lo que yo les voy a ir mostrando, o es mi idea, es soltar la verdad. Alguna cosa va a implicar demostración, o sea, usar la lógica en unir datos, pero sobre todo va a ser soltar la verdad. Porque como dice San Agustín, no hay que defenderla a la verdad, hay que dejarla, hay que proclamarla en todo caso, ¿no?
Y esa es la idea de esta catequesis. Soltar la verdad sobre los hermanos de Jesús, que no son los hijos de María. Y en eso vamos a estar. ¿Y por qué? Porque yo encontré más de 30 citas en la Sagrada Escritura, más de 30 citas en la Biblia, donde se habla de el diablo como engañador, el diablo como padre de la mentira. Y esta es la primera cita que les muestro. En Juan, capítulo 8, versículo 44, aparece el diablo como padre de la mentira. Y hay citas desde el libro del Génesis, que es el primero de la Biblia, hasta el Apocalipsis, que es el último, donde una y otra vez queda claro que el diablo miente. Y conclusión simple, que el mismo Jesús incluso la usa con los judíos. El que miente se hace hijo del diablo. El que engaña se hace hijo del diablo. Por eso el que engaña en este punto concreto, es decir, en decir que María tuvo más hijos y no solamente uno, es hijo del diablo, porque está propagando una mentira. Aunque no se lo proponga, evidentemente, pero digo, usando la Sagrada Escritura, usando la palabra de Dios, que van a ver que voy a usarla y la estuve usando en este tiempo mucho, uno llega a esa conclusión: el que miente se transforma en un hijo del diablo. Gracias a Dios nos podemos arrepentir y transformarnos o dejarnos transformar nuevamente por Dios en hijos suyos. Pero la mentira nos hace estar de aquel lado. Y como les decía, este tema de los hermanos de Jesús es un tema bíblico. Por eso lo primero que hago en esta introducción es plantearles algunas preguntas y responderlas básicamente como introducción. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? Segunda pregunta. Y tercera pregunta, podemos hacer infinidad de preguntas sobre la Biblia, pero la tercera, ¿quién y cuándo recopiló esa cantidad de libros para agruparlos en lo que hoy conocemos como la Biblia, que puede ser este libro? Este es solamente el Nuevo Testamento. ¿No? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió y quién recopiló los libros? En primer lugar, entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Esa es simple y llanamente la verdad. Y esa es nuestra fe. Por eso tenemos que leer, estudiar y rezar con la Biblia, porque es su palabra. ¿Quién la escribió? Hombres concretos, seres humanos concretos se escribieron. No fue un ángel el que la escribió, menos aún va a ser un extraterrestre. Hombres concretos, con una cultura concreta, con talentos determinados. Ellos fueron los que escribieron la palabra de Dios. Por eso acá entra algo que decimos en el credo, que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. No porque se les ocurrió, sino porque el Espíritu Santo, Dios, los inspiró, los movió desde adentro, colaborando la libertad individual para escribir eso. Por eso, los autores de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, son los autores humanos como autores secundarios, pero aún hay un autor principal que es Dios. Por eso decimos palabra de Dios, pero cuando leemos un libro de la Biblia, Biblia significa libros en griego. Cuando leemos un libro decimos lectura de la carta del apóstol San Pablo, por ejemplo, porque fue San Pablo el que la escribió. Pero terminada la lectura, pensemos en la misa, decimos palabra de Dios. ¿En qué quedamos? ¿Era la carta de Pablo o es palabra de Dios? Las dos cosas, cada cosa en su lugar. Y la tercera pregunta, que es importantísima tenerla en cuenta y refrescarla. ¿Quién recopiló esos libros?
¿quién dijo que estos son los libros que forman la palabra de Dios? Que esta es la palabra de Dios y no otra. La Iglesia. La Iglesia católica, sobre todo en el siglo XVI, año 1500 en el medio ahí, fue la que en un concilio desarrollado en la ciudad de Trento dijo, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, estos son los libros. Otra catequesis tiene que ser cuál es el criterio que usaron en el Concilio de Trento para decir que estos son los libros y no otro. Pero ya les digo, ese es tema de otra catequesis. Pero ¿a qué voy? ¿Por qué creemos que estos son los libros de la Biblia? Porque la Iglesia me lo dice. Porque la Iglesia me lo da. Porque el catequista me lo dio. Porque mi papá o mi mamá me lo dieron. Se dan cuenta que antes de en la Biblia, nosotros creemos en la Iglesia. Y la Iglesia pensando en personas concretas que nos dieron la palabra de Dios. O si queremos un poquito más atrás en lo que acabo de decir, la Iglesia institución que a través de un concilio, de una reunión que hubo, determinó con fuerza de ley que estos son los libros. Porque si no, uno anda por ahí, por la vida, con la Biblia, diciendo esta es la palabra de Dios y solamente creo en la palabra de Dios, y si no está en la palabra de Dios no existe, no tiene sentido. Pero pará. Primero, ¿quién te dijo que la palabra de Dios abarca todos los temas? Porque, por ejemplo, el mismo Evangelio de San Juan, cuando termina, dice, Jesús dijo e hizo muchas otras cosas que no se encuentran narradas en este libro. Entonces, ¿dónde están todas esas otras cosas? Evidentemente no quedaron escritas, pero ven cómo no podemos reducirnos a la Biblia. No, la Biblia. Para los católicos, la Biblia es importante y a mi gusto tenemos que usarla más de lo que la usamos, más todavía, porque en esto hay gente que nos saca años luz a veces de distancia, pero bueno, ven, es importante manejar la Biblia, conocer. Estos libros, estos 73 libros que conforman la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, escritos en un arco de tiempo de 1500 años aproximadamente. Como les decía, esos hombres en un arco de 1500 años, distintos autores humanos, que escribieron básicamente en dos lenguas. ¿Cuáles son las lenguas de la Biblia? El hebreo y el griego. Los autores, sobre todo del Antiguo Testamento, escribieron en hebreo. Y los autores del Nuevo escribieron en griego. Por eso, cuando uno quiere hacer un estudio bíblico serio y con fundamento sólido, tiene que manejar esas lenguas. Si no, no nos podemos poner a discutir de la Biblia. Y como yo voy a tratar los temas básicamente usando el Nuevo Testamento, me hago cargo y digo que yo estudié griego. Y para hablar de esta charla, 2 o 3 cosas las tengo que mostrar en el griego. Obviamente traduciéndolas. ¿Pero por qué? Porque el griego es la lengua del Nuevo Testamento. Entonces no podemos ignorarla. Después la Biblia, en el siglo II, después de Cristo, año 100 y algo, recién ahí se tradujo al latín. Por eso el latín termina siendo una lengua importante. Pero las lenguas bíblicas son el hebreo y el griego. Eso es importante porque además, termino de remarcar la idea, los autores del Nuevo Testamento, tanto los evangelistas como Pablo, Pedro, Judas, Juan, los que escribieron el Nuevo Testamento, citaban el Antiguo, lo citaban sobre todo para mostrar cómo eso que estaban diciendo viene de la antigüedad, o sea, cómo era cumplimiento de una profecía, la citaban en griego. Por eso, digo, la Biblia
el Nuevo Testamento escrito en griego cita al Antiguo en griego. Vuelvo a decir, no se asusten, voy a seguir hablando en castellano, porque no sé hablar en griego, pero sí puedo leerlo, y sí lo tuve que estudiar para meterme en todo este mundo, que bueno, ¿por qué me metí acá? Y acá entro al segundo punto. Me metí en este tema, y ahora voy a enumerar las citas bíblicas, porque, como les decía al principio, hay personas, o incluso telenovelas, que atacan la virginidad de María diciendo que tuvo más hijos. Y si no lo dicen directamente, lo dicen por el costado, afirmando la existencia de hermanos y hermanas en Jesús. Entonces, lo que yo quiero mostrarles ahora, y les advierto que es, como dije, una catarata de cita bíblica, pero yo no puedo ocultárselos. ¿Por qué? Porque en la Biblia aparece la existencia de los hermanos de Jesús. Está en la Biblia. No es un invento. La Biblia habla de los hermanos de Jesús. Y en una cita, que es la que les va a quedar creo que en la memoria, aparecen incluso los nombres de los hermanos de Jesús. Por eso es importante, digo, ya que está medio a flor de piel el asunto y el ataque circunda la franja horaria de las 10 de la noche, citar cuáles son esos textos. Empiezo. Marcos 3:31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, lo mandaron llamar. Juan 19:26. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Juan 2:12. Después de esto, bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permaneció allí unos pocos días. Juan 20:17. Jesús le dijo a María Magdalena: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos. Gálatas 1:19. Santiago, el hermano del Señor. Juan 7:5. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y la última cita, hay un par más, pero termino con esta para que vean, y ya se dan cuenta, ¿no? Es innegable que Jesús tuvo hermanos, innegable. Pero la última cita, Marcos 6:3, que tiene su paralelo en Mateo 13:55, dice: ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? ¿Ven? Este segundo punto de lo que preparé. Eso está en la palabra de Dios, eso está en la Biblia. Jesús tuvo hermanos, de los cuales al menos podemos decir de 5, pero agreguemos un sexto, aparecen los nombres de los hermanos de Jesús, y en esta cita misma, Marcos 6:3, aparecen las hermanas de Jesús. Las hermanas, de la cual no se menciona ningún nombre. El tercer punto, les acabo de leer una cantidad de citas increíbles, pero ningún texto habla de los hijos de María. Ningún texto. Los hijos, plural, los hijos de María, ningún texto. Uno puede agarrar la Biblia y hacerla así, boca abajo. No hay en la Biblia, no hay en la palabra de Dios una frase tal.
Y sin embargo, tantísima gente anda hablando de los hijos de María. No. En todo caso, los hermanos de Jesús. Innegable, innegable. Pero en ninguna parte aparecen los hijos de María. ¿Cómo aparece? Por ejemplo, Mateo 1:25. Dará a luz un hijo. Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de María? Lucas 1:31. Dará a luz un hijo. Lucas 1:57. Llegó el tiempo y dio a luz un hijo. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y un texto del Antiguo Testamento que es citado por Mateo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Miren, esos son los textos, pero acá hay alguien que capaz que la agarró en el aire, porque me confundí en el orden de las citas, que hay una objeción, porque, digo, al menos que yo la tuve que resolver. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Primogénito! Es el primero. Si hay un primero, tiene que haber un segundo, un tercero, un cuarto, un sexto, ¿no? Pero ven la importancia que le digo de conocer las lenguas de la Biblia. Y acá es donde empezamos el estudio, ¿no? Primogénito, en griego, se dice protótokos. Protótokos, que es, ya les digo, un término griego, pero que aparece ya en el Antiguo Testamento, no se refiere necesariamente, o sea, de modo exclusivo, a que la mujer que tuvo el primogénito haya tenido otros. Primogénito no quiere decir necesariamente, también quiere decir eso, pero no quiere decir exclusivamente el primero en nacer. Ya les digo, el término es protótokos. Cuando uno analiza y ve en los diccionarios que hay del Antiguo Testamento y del Nuevo esa palabra, aparecen incluso citas bíblicas, por ejemplo, Éxodo 4:22, Jeremías 31:9 o Génesis 25, 29, 34, donde incluso la primogenitura es vendida. ¿Cómo que es vendida? Claro, porque la primogenitura era algo importante. A veces significa eso, el primero en nacer, pero por otro lado, a veces significa el que recibe un privilegio especial, el que tiene un trato distinto, porque es distinto. Ya les digo, cuando uno lee Génesis 25, 29, Esaú, que era el primer hijo de Isaac, el primogénito, le vende la primogenitura a Israel, a Jacob. Se la vende por un plato de guiso de lentejas, así como les digo. Entonces, ven, la primogenitura es vendida. Israel, o Jacob, depende cómo uno usa el nombre, era el segundo de los hijos de Isaac. Y sin embargo se transforma en el primogénito. Además, Esaú pasó medio a la historia como que nadie lo recuerda. Acuérdense que uno tiene el trinomio, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac, Israel. ¿Ven? ¿Por qué? Porque lo consideramos, como la Biblia lo considera, el primogénito sin ser el primero en nacer. Y otro ejemplo, y último, en el Salmo 88, al rey David, que era el número 8 en los hermanos, o sea, era el más chico, David tenía 7 hermanos, el Salmo dice: hallé a David mi servidor, lo pondré por primogénito.
¿Se dan cuenta? Por eso digo, esta cita bíblica de Lucas 2:7 que dice, y dio a luz a su hijo primogénito, no quiere decir necesariamente, pero lo acabo de ilustrar con otras citas, que María haya tenido otros. Ven, dice primogénito porque es el primero. No, acabo de demostrar que no. Los católicos afirmamos como dogma de fe que María fue virgen antes, durante y después del parto. El que se acuerda alguna imagen oriental de la Virgen María, ella siempre aparece con una estrella en la frente y una en cada hombro. Esas estrellas, ese triángulo que se arma, es un símbolo en la pintura de la virginidad antes, durante y después del parto. ¿Ven? Incluso en la pintura se nos habla de nuestra fe. Nosotros sabemos que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo entró en María? Por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, sin producir una alteración física en esa mujer concreta que fue María de Nazaret. ¿Y cómo salió de María? Salió por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, digo, esta charla no es sobre la virginidad de María, pero la tengo que mencionar. María fue virgen antes, durante y después del parto. El nacimiento de Jesús es un misterio, es un nacimiento virginal. No me entra en la cabeza. Bueno, hay tantas cosas que no nos entran en la cabeza y eso no quiere decir que no sea verdadero. Así que, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, como decimos en el credo. Además, una cita del Antiguo Testamento que los católicos, digamos, los autores del Nuevo Testamento la usaron mucho, es Isaías 7:14. En ese texto, Dios promete un signo, una señal. Dice, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ese texto siempre se usó como una profecía del nacimiento de Cristo, y como les decía, Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, usa esa profecía. La Virgen concebirá. Si concibió, ya no es virgen. Y dará a luz un hijo. Si da a luz, tampoco es virgen. Eso en el modo humano de pensar, pero estamos ante el misterio de la encarnación, que el tiempo propicio para pensarlo es el momento de la Navidad. De hecho, yo me acuerdo haber hablado de este tema allá, si no me equivoco, el 8 de diciembre. Pero bueno, ven, resumiendo el tercer punto, ningún texto habla de los hijos de María. Siempre se habla del hijo. Y sabemos quién es el hijo. Jesús. Cuarto punto. Y acá, bueno, ¿cuál es la idea de este cuarto punto? Así como en el segundo punto les mostré con nombre, incluso, no existían los apellidos en esa época, pero les mostré con nombre quiénes son los hermanos de Jesús. Ahora les muestro quiénes son los padres de esas personas. ¿Quién es la madre y el padre de este que aparece como hermano de Jesús? Solamente en 2 casos no les voy a poder mostrar porque no figuran en la Biblia, pero yo en este tiempo, gracias a distintos videos, textos y cosas, le pude encontrar la madre a el 70% de los hermanos de Jesús, con nombre. Padre y madre. Empiezo, ya les digo, el texto que hay que usar es Marcos 6:3, donde aparecen los hermanos y los nombres, ¿no?, de los hermanos. Y de los primeros que quiero encontrar la madre, que no es María, es de Santiago y de José. Porque dice el texto que ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Entonces, Santiago y José. Lo primero que quiero decirles,
que lo mencioné hace un ratito, es el tema este del griego. Santiago, en algunas Biblias, no aparece como Santiago, sino como Jacobo. El nombre original, podemos decir, era o es Jacobo. Cuando uno agarra el texto en griego, en el Nuevo Testamento dice Jacobos, Jacobos. Se traduce al latín muy similarmente como Jacobus, Jacobus. Pero sabemos que cada uno de los apóstoles o de los evangelistas, la Iglesia con el tiempo le agregó el adjetivo de santo. Entonces, si uno lo piensa en latín, tenemos Sanctus Jacobus. Sanctus Jacobus. Pero ven que incluso cuando uno lo pronuncia como argentino, ¿no? Pronuncia el latín, es medio difícil, parece Sanctus Jacobus. Entonces eso, con las transformaciones de la lengua, las transformaciones idiomáticas que se van dando en una lengua viva, ese Sanctus Jacobus pasó a Sayaco, Sayaco o Sayaco, Sayaco, Sayaco. Y de tanto repetirlo, Sayaco, 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 Santiago. ¿Ven de dónde viene la palabra Santiago? De Santo Jacobo. Se junta y por el desarrollo de la lengua se transforma en Santiago. Y ¿cómo nos llega a nosotros? Sobre todo porque se transforma en un grito de guerra en España, que gritaban en la guerra contra los musulmanes, ¿no? Que habían invadido España. Santiago, Sierra, España. O sea, Sanctus Jacobus, Sierra, España. O sea, las palabras después se armó una sola frase como Santiago y Sierra, España. Pero era Santiago invocando al apóstol, cuyos restos están en España. La tumba de Santiago está en lo que hoy se llama Santiago de Compostela. Sierra porque era cerrar filas, o sea, al enemigo bloquearse para que no avance. Y España invocando que esa era España, defender el país, ¿no? ¿A qué voy? Porque en las Biblias católicas no aparece Jacobo, sino que aparece Santiago. Ahora sí, eso fue un paréntesis. La madre de Santiago y José. Es importante encontrárselas. Mateo 27, 55, 56. Había muchas mujeres que miraban de lejos. Estamos en la pasión de Jesús. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Acá aparece una María, la madre de Santiago y de José. Y uno puede decir, ve, María. Pero tranquilos, miremos cuál es el paralelo de ese texto en Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. ¿Ven que hay otra María que no es María, la madre de Jesús? Está esta señora que se llama María, que dice acá que es la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, podemos decir, si fuese hermana biológica. Pero imagínense que tampoco es hermana biológica de la Virgen. ¿Cómo un padre le va a poner a sus hijas el mismo nombre? Cuando la llama o le pide algo, van a venir las dos, o van a ir las dos. Evidentemente acá también hermana quiere decir pariente o perteneciente al mismo clan, al mismo grupo familiar. ¿Ven? Entonces, Santiago y José son los hijos de María, una tal María, no existían los apellidos, y Cleofás. Ellos son los padres de Santiago y José. ¿Sí? Espero, después van a tener que repetir el video en todo caso. Pero Santiago y José tienen un padre y una madre que no son María, la madre de Jesús, y José de Nazaret. Tienen su madre que se llama María, hermana de María
de Nazaret, la mamá de Jesús, hay cierto parentesco, y Cleofás. Otros nombres que aparecen, porque uno dice, bueno, pero hay otro Santiago. Es verdad que hay otro Santiago. Si uno agarra el elenco de la lista de los nombres de los apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Eso está en Mateo 10:2. Digo, le encontramos el padre y la madre a uno de los Santiagos. Encontrémoselo al otro. Acá dice Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Tanto Santiago, que aparece en Marcos 6:3, como Juan, que aparece al pie de la cruz, ¿no? 19:26, cuando Jesús le dice, aquí tienes a tu madre. Esos Santiago y Juan tienen un padre, que es Zebedeo. Mateo 10:2. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Mateo 27:56, también en el momento de la pasión, lo acabo de decir, había muchas mujeres que miraban de lejos. María Magdalena, la otra María, y la madre de los hijos de Zebedeo. Por lo tanto, María y Zebedeo tuvieron 2 hijos, Santiago y Juan. Descanso un poquito acá, descansen ustedes también. De esos 6 hermanos, de 4 encontramos los padres. ¿Por qué siguen insistiendo que Jesús tuvo 6 hermanos? ¿Se dan cuenta el engaño o la mentira? Ya de 4 tenemos con la Sagrada Escritura los padres. Y además, me faltaba un poquito. Sabemos quién es la madre, o sea, esta mujer, la mujer de Zebedeo, tiene nombre y se llama Salomé. En Mateo 20:20 dice, entonces la madre de... No, perdón. Acá está. Borren eso. Marcos 15:40. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Se dan cuenta que es el paralelo en los 3 evangelios de la misma escena, o sea, cuando a Jesús lo apresan, en el momento de la pasión. Había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. ¿Ven? En Marcos aparece el nombre de los hijos de Zebedeo. Salomé y Zebedeo son los padres de Santiago y Juan. Nos quedan 2, Simón y Judas. Simón. Había 2 Simón dentro de los apóstoles, ya lo vimos. Porque estaba Simón, de sobrenombre Pedro, y este Simón, dice, Lucas 6:13-16. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien puso el sobrenombre de Pedro, avanza, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Celote. Ven cómo el mismo texto distingue entre Simón, Pedro, y Simón el Celote, Lucas 6:13. En el paralelo, en vez de decir Simón el Celote, dice Simón el Cananeo. Canaán dista de Nazaret 60 kilómetros. Si Simón hubiese sido hijo de María y de José que vivían en Nazaret, hubiese dicho Simón el Nazareno, como Jesús el Nazareno. Y dice Jesús el Cananeo, es otra ciudad, a 60 kilómetros. Yo me metí en el Google Maps y pude incluso ver qué micro tomar para ir de Nazaret a Canaán. Simón el Nazareno. No sabemos quiénes son sus padres, porque en la Biblia no aparecen los nombres, como si aparecen de Santiago, José
Santiago y Juan. Pero, evidentemente, ¿no? Simón el cananeo. Y el último, Judas, que no es Judas el traidor. También acuérdense que había dos Judas. Ay, esta gente que ponían siempre los mismos nombres. Es otra cultura, así era en esa época. Hoy tenemos un abanico de nombres, pero en esa época, por distintos motivos, los nombres se repetían. Así que tenemos, cuando Jesús instituye a los 12, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. ¿Ven? Tenemos dos Judas. En Mateo 10:3 también aparece Judas, pero ya no con el nombre de Judas, sino con Tadeo. Marcos 3:18 también, Tadeo. Así en la tradición tenemos Judas Tadeo y Judas Iscariote. ¿Ven? Porque en la lista de los apóstoles aparece el nombre de Judas Tadeo, digamos, se sabe que es la misma persona. Para terminar de reforzar esto y cerrar con este tema de los hijos de María, Dios mío, Judas 1:1 les decía, Judas escribió una carta, este Judas Tadeo, el otro se suicidó, pero Judas Tadeo escribió una carta que es brevísima en la Biblia, es muy breve, muy corta, un capítulo solo, si no me equivoco tiene. Y empieza Judas así, Judas, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago. ¿A ustedes les parece que si Judas hubiese sido hermano de Jesús, no hubiese sacado chapa? Si está escribiendo, está empezando a escribir su carta, pero yo saco toda la chapa del mundo. Y dice, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago. Y acá podemos pensar si es hermano de los Santiagos que ya demostramos quiénes eran los padres o de otro Santiago. Pero dejémoslo tranquilo a Judas y que junto con los otros santos interceda por nosotros. Bueno, ese fue el cuarto punto de esto que preparé. De esos 6 supuestos hijos de María, demostré que no son tal. Sí son hermanos de Jesús. Eso queda pendiente. Pero en este quinto punto, y que voy a hacer boom, vuelo de pájaro para que no se me ve la hora, lo que había preparado es sobre José. Pero prometo otra catequesis sobre José. Lo importante de afirmar, ya que la mayoría que me escucha en vivo son católicos, los jóvenes de aventura, ¿cómo no van a ser católicos? Y la gente acá de la parroquia, saludos para todos. Es recordar que los católicos afirmamos la virginidad de María y la virginidad de José. No se olviden nunca eso. José no tuvo hijos antes de conocer a María, no los tuvo con María y menos va a tenerlos con otra mujer. San José ruega por nosotros y por nuestras familias. No tuvo hijos, José fue virgen. Sin embargo, San José ejerció sobre Jesucristo una verdadera paternidad. Para resumir, podemos decir que fue padre del corazón. ¿Cómo no? Y de hecho hay un montón de textos en la Biblia donde se afirma o se muestra, digamos, donde a José se lo llama padre de Jesús. Pero solamente quiero ir a un texto bíblico que es Lucas 3:23. En Lucas 3:23, Lucas, que era un médico, un estudioso, que escribía muy bien en griego, es el mejor griego del Nuevo Testamento, porque era un tipo que estaba preparado, ¿no? Dice, después de haber investigado con mucho esfuerzo todas las fuentes, me decidí a escribir el Evangelio, y te lo escribo a ti, querido Teófilo. Teófilo significa amante de Dios. Puede ser que haya sido una persona concreta, pero Lucas nos escribe a los amantes de Dios, a los amantes de la verdad. Y Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, después de haber citado, digamos, de dicho de otra manera, por ejemplo,
Y todos le aprobaban y maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca decían, ¿no es este el hijo de José? O en otros textos, sobre todo en el capítulo 2 de San Lucas, dice, y al entrar los padres con el niño, cuando se refiere a los padres es María y José, versículo 27, su padre y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él, versículo 33, o sea, ven, el mismo Lucas está diciendo que José es el padre de Jesús, pero no fue el padre biológico. Es un padre único, singular y de un modo nuevo de ser padre, porque único es el misterio de la encarnación. ¿Cómo una virgen va a ser madre? ¿Cómo una virgen va a parir? Esa es nuestra fe. Pero les decía, Lucas capítulo 3, versículo 23, dice, se lo cito en griego, en latín y en castellano. En griego, Hos enomíceto, latín, ut putabatur filius Iosef, en castellano, era considerado hijo de José. ¿Ven Lucas con la sutileza que nos muestra a todos los cristianos que José era considerado padre? Y acá el verbo, en griego, porque es el original, nomíceto en griego significa considerar. No era el padre, pero era considerado el padre de Jesús. Y ejerció una verdadera paternidad, ¿no? Le puso el nombre, le dio de comer, lo protegió. Acuérdense cómo tiene que llevar a María y al niño. Es más, el texto dice, lleva al niño y a su madre, el ángel le dice, ¿no? En el Evangelio según San Mateo, lleva al niño y a su madre, no dice, lleva a tu hijo y a tu mujer, o lleva a tu hijo y a su madre, lleva al niño y a su madre, porque Herodes quiere matarlo. Nos preguntamos con San Agustín, ¿por qué no había de recibir castamente el marido lo que castamente dio a luz la mujer? ¿Se dan cuenta cómo José participa en el misterio de la encarnación? La concepción de Cristo fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y la paternidad de San José es ejercida también bajo el influjo del Espíritu Santo. El punto número 6, y acá ya estamos terminando. Entonces, tenemos los hermanos de Jesús. No podemos negar que Jesús tuvo hermanos, lo dice la palabra. Pero, ¿en qué sentido Jesús tuvo hermanos? ¿En qué sentido? Primera de Corintios 15, 5, 6, dice así, se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. ¿A ustedes les parece que la Virgen María va a tener 500 hijos? ¿Se dan cuenta de la ridiculez, no? Ni María ni cualquier mujer puede tener 500 hijos. Y sin embargo el texto dice, luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los judíos se consideraban hermanos por tener a Abraham como padre. En Juan capítulo 8, 39, está eso que somos hijos de Abraham. Los judíos se consideran hijos de Abraham. Dios llamó a Abraham y en Abraham formó un pueblo. Y Abraham le prometió, Génesis 22, 17, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Los judíos se consideran hermanos por la fe, por ser hijos de Abraham. Y es más, los católicos también somos hijos de Abraham. Lo decimos en la misa. Abraham, nuestro padre en la fe, decimos. San Pablo, en la carta a los Romanos,
capítulo 4, versículo 11, habla de esto, de que Abraham es padre de los que tienen fe, porque él creyó y llegó a ser padre de muchas naciones. Entonces, los que tenemos fe, en algún sentido somos hermanos. Y Jesús, que junto con el Espíritu Santo y el Padre inspiraron el Antiguo Testamento y hablaron por boca de los profetas, conoce los textos, por eso habla de, ve a decirle a mis hermanos. Acuérdense lo de María Magdalena, ahora lo voy a, justo, me anticipo un poquito. Pero entonces, y la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10, versículo al 11, versículo de 16 al 17. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un gran número de hijos, porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen, por eso él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. En consecuencia, debió hacerse semejante a todo a sus hermanos. Los hermanos de Jesús, hijos de Abraham, que también nosotros somos hijos de Abraham. Y acá lo que les decía en Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús resucitado le dice a María Magdalena, ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Versículo 17. Versículo 18, o sea, Magdalena, Santa María Magdalena, cumpliendo la indicación de Jesús, María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. No. ¿Cómo? Jesús le dijo, ve a decirle a mis hermanos. Y ella va a hablar con los discípulos. ¿Se dan cuenta? Fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. ¿Por qué Jesús llama a los discípulos hermanos si no son hijos de María? Ya lo vimos, somos hijos de Abraham por la fe que tuvieron. Y acá, ya terminando, hoy en día muchos afirman ser hermanos de Jesús. Muchos dicen, son hermanos de Jesús, o se llaman hermanos entre ellos. Los que pertenecen a una misma comunidad se llaman hermanos. Digo, muchos afirman ser hermanos de Jesús. Pero esos muchos son los mismos que afirman que los hermanos de Jesús son hijos de María, atacando su virginidad. Me pregunto, ¿por qué ellos no se consideran hijos de María entonces? ¿Se dan cuenta? Hoy estoy con se dan cuenta. Si se consideran hermanos de Jesús, y para ellos cada vez que aparece los hermanos de Jesús es que quiere decir que son hijos de María, ya demostré que no, ¿por qué no se consideran hijos de María? Hermanos, ustedes, hermanos, no tengamos miedo en afirmar que somos hijos de María. Escuchemos que nos dice, hagan todo lo que Él les diga, así como se lo dijo a los discípulos en las bodas de Caná, nos lo dice hoy, hagan todo lo que Él les diga. María nos lleva a su Hijo, a Jesús. Y escuchemos a Jesús en la cruz, que le dice al discípulo amado, a Juan, pero considerémonos también nosotros, discípulos amados. Como se interpretó desde el principio, escuchemos a Jesús, Hijo, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 27. Ya vimos que Juan no era hijo de María, pero ante el encargo de Jesús, su Señor y su Maestro, versículo siguiente, desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así termina la catequesis que preparé para ustedes. Si hay alguna duda, alguna cosa que quieran que repita, lo dejan ahí en los comentarios y veo de ir contestando. Pero para redondear, Jesús tuvo hermanos,
habló de sus hermanos incluso, pero en ningún texto aparece que María haya tenido más hijos. Les pude demostrar que esos 6 supuestos hermanos, ¿no? Supuestos hijos de María, mejor dicho, que tienen nombre, les encontramos su madre, o a la gran mayoría de ellos. Así que los que atacan la virginidad de la Virgen tendrán su merecido en algún momento. Por lo pronto yo, en conciencia, aunque recién había terminado el otro cursito del cielo, me tomé el tiempo por amor a la verdad, como dice San Agustín. No hay que defender la verdad, sino que dejarla suelta. Y a mí me toca, en este caso, haber hablado hoy de los hermanos de Jesús, pero que no son hijos de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Jesús, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. Gracias por la Madre que nos has dado. Ayúdanos a amarla cada vez más para que nos acerque, junto con tu Padre adoptivo San José, cada vez más cerca de tu corazón, que es el corazón de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, buenas tardes.